¿Qué es el ayuno? ¿Cuántas veces me he planteado esta pregunta, sobre todo en significado bíblico, en significado espiritual? Aún así, aún sigo buscando muchas más respuestas. Pero en el episodio de hoy veremos qué es y justamente os contaré un pequeño testimonio que me ha sucedido al estudiar este. De modo que, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia voluntaria de placeres carnales para enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales. Es decir, abstenerse, esto equivale a rechazar, decir no, negarse. ¿Y por qué se hace el ayuno? ¿Qué propósitos o realmente qué efectos produce el ayuno? Primero de todo, el ayuno no mueve a Dios, nos mueve a nosotros, ya que Dios es inmutable. El ayuno incrementa nuestra fortaleza espiritual. Otro punto es que cuando oras y ayunas continuamente, te posicionas para ser usado por Dios sobrenaturalmente. Este me encantó. Número 5. El ayuno quita el control a tu carne y te hace vivir en el espíritu. Número 6. El ayuno te ayuda a crear disciplina. Número 7. El ayuno alinea tus deseos al deseo de Dios para ti. El siguiente punto dice, el ayuno purifica tu mente y por último, el ayuno aumenta tu hambre de Dios. Estos efectos los extraje de una prédica de la pastora Yesenia y la verdad que me gustaron muchísimo y sobre todo aprendí porque, como os he comentado, es algo que siempre me estoy cuestionando de lo haré bien, lo haré mal, qué hay que hacer exactamente porque cada persona dice algo distinto. Entonces, hablo del ayuno porque en los episodios que vamos a tratar hoy, en los capítulos, vamos a ver cuando Esdras proclama un ayuno. Y así ya tenemos un poco de idea de qué es lo que hicieron y para qué, sobre todo el para qué. Por lo tanto, empezaremos por el capítulo 7, donde trata sobre la organización de la comunidad por Esdras y Nehemías. Específicamente habla de la misión y personalidad de Esdras. Aquí es la primera vez que se habla de Esdras específicamente, de cómo es, qué hace, qué papel tiene. Y os lo voy a compartir extrayéndolo de los versículos bíblicos. ¿Quién es Esdras? Esdras es descendiente de Aarón. Esdras es un escriba versado, es decir, lee, traduce y explica la ley de Moisés. Es un experto. Además, se repite bastante que la mano bondadosa de Yahvé lo sostenía, porque había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y normas. Es decir, Esdras era una persona que estaba muy enfocada en Dios y que lo buscaba con todo su corazón. Así que, pues eso lo llevaba a instruirse más en la ley y además también a instruir a los demás en la ley y acercarles a Dios. Luego sigue diciendo que Esdras era sacerdote. Específicamente era un escriba dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. No sé muy bien, yo aquí entendí que él se dedicaba como a hacer copias, a escribir copias y como a entregarlas a la gente del pueblo o a quienes requiriesen esa formación. Luego también dice que es secretario de la ley de Dios del cielo. Bien, sabiendo un poco más sobre Esdras, ahora pasamos a cuando el rey de Persia se comunicaba a través de cartas con ellos y con su propia gente. Y les decía que todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido, a fin de la cólera que no caiga.
¿Y qué os quiero transmitir con esto? ¿Por qué os estoy compartiendo justamente este versículo? Porque me llama mucho la atención en este libro de Esdras cómo las personas ajenas a Israel, se podría decir extranjeras, que no tenían tradición de seguir a Yahvé, el Dios de Israel, sino que tenían sus propios dioses, pues ellos sabían muy bien todo el poder que tenía Dios y todo lo que había hecho con su pueblo. Entonces, incluso las naciones extranjeras temían al Dios de Israel y muchos quisieron acercarse a él y lo consiguieron. Cuando lo buscaron de todo corazón, esto lo consiguieron. Entonces, algo que también añade el rey de Persia es que Esdras poseía sabiduría de Dios. Y esto, con todo lo que os he comentado anteriormente, podemos imaginarnos que Esdras se dedicaba totalmente a Dios. Además, el rey de Persia es que remarca muchísimo que a quienes la ignoran hay que enseñar la ley. Y es que de verdad que cuando estaba leyendo esto me impactaba porque decía, ¿cómo puede ser que ellos que tienen otros dioses, en lugar de decir, bien, pues que sigan a nuestros dioses tal, les decían que no, que tenían que seguir a su Dios, al Dios de Israel, porque sabían que si no lo hacían iba a traer consecuencias? Entonces, ahora hablaremos sobre el viaje de Esdras de Babilonia a Palestina. Esdras fue a Babilonia y se trajo consigo a más personas que eran del pueblo de Israel. Entonces dice el versículo 27, movió Yahvé el corazón del rey para glorificar el templo de Dios. Vemos esa mano de Dios, cómo mueve los corazones, porque es que si Dios no estuviese detrás de esto, ¿cómo un rey que tiene a tantas personas sirviéndole va a dejar que regresen todos a su tierra? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, pues aquí estaba Dios obrando para llevar a cabo sus propósitos, para su gloria. Y entonces dice el versículo 28, yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé, mi Dios, me sostenía, que esto lo dice Esdras. Pasando al capítulo 8, hay algo que me llamó la atención y es que Esdras habla en primera persona. Si no recuerdo mal, es la primera vez que en la Biblia se habla en primera persona, es como una autobiografía y está hablando de él. Entonces esto me da que pensar, porque sabemos que el libro de Esdras lo escribió él. Pero entonces, ¿por qué de repente cambia a primera persona y hay momentos que habla en tercera persona? No sé, he llegado a pensar que a lo mejor del capítulo 1 al 7 lo escribió alguien ajeno, o si realmente todo fue escrito por Esdras, pues tiene algún propósito. No creo que lo hiciese porque sí, de repente cambiar a hablar de tercera a primera persona. Así que, comentado esto, aquí el capítulo 8 trata la genealogía de las familias que fueron con Esdras a Babilonia. En el versículo 18 recalca que gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios, que nos apoyaba y sigue. Pero lo que quería que vieseis aquí es lo que habla de la mano bondadosa. Ese término lo vamos a escuchar mucho en este libro, de hecho ya lo hemos escuchado bastante. Lo remarca mucho y ahora, más adelante, os contaré qué es. Entonces sabemos que tenían a Dios con ellos, con su pueblo que les apoyaba, y Él proclama un ayuno. Y aquí venimos de nuevo con el título de este episodio, ayuno. ¿Para qué? ¿Para qué hacía Esdras el ayuno? Para humillarse delante de su Dios y pedirle, bueno, esto ya es entre paréntesis, un viaje feliz. Es decir, este ayuno, bueno, y en general el ayuno tiene un gran poder ante Dios. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿pero tendrá algún sentido hacer ayuno? Y hasta que no lo hice, no vi ese sentido. Y ahora os voy a contar ese pequeño testimonio. Y es que justamente este capítulo lo leí el miércoles de ceniza. Aquí es donde empieza la Cuaresma, que es un tiempo litúrgico en la Iglesia Católica donde se te impone la ceniza y además es un día de ayuno y abstinencia.
Por lo que cuando estaba leyendo este capítulo durante el ayuno, me llamó mucho la atención y de verdad que sonreí porque es que cómo Dios es tan sabio de justamente por la parte en la que voy de la Biblia aparece un ayuno. Sí que es verdad que hay varios ayunos en la Biblia, pero que no en cada capítulo te habla de un ayuno, dista mucho, pasa mucho tiempo o no es, no sé, como que no es típico, pero a la vez no es tan típico. Entonces me sorprendió muchísimo que yo, que muchas veces me meto prisa o que hay veces que me siento mal cuando no subo episodio por X razones, luego veo que al final tanta prisa que tengo no tengo que tenerla, porque Dios sabe más que yo y Dios sabe cuándo tengo que leer cada lectura. Incluso cuando lo hago mal y no lo leo, Él luego usa todo eso para su bien. Así que, bueno, contaba este mini testimonio de lo que me pasó. La verdad que me gustó mucho. Continuamos con el episodio y vemos también que Esdras tuvo vergüenza. Aquí simplemente comentaros que yo también me siento así identificada con Esdras. Dice, me había dado vergüenza. Esta frase es muy típica en mí. Así que nada, comentaros eso. Y en el versículo 22 vuelve a decir, la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Y esto lo relacionamos con el versículo 23, que dice, ayunamos e invocamos a nuestro Dios con este fin, con el fin de buscarle, con el fin de fortalecer esa relación que tienen con Dios, con el fin de escucharle. Y dice después, y Él nos atendió, y Dios nos atendió. De hecho, en el versículo 31 vuelve a remarcar sobre la mano de nuestro Dios. Y esto de la mano de Dios que tanto estoy comentando y tanto se dice en este libro, simboliza protección. También la mano de Dios era para protegerlos, guiarlos y bendecirlos, porque al final cuando alguien te da la mano, te ayuda, te guía y está ahí. Dice, la mano de nuestro Dios que nos sostenía nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores. Por último, comentaros que Esdras lo que hizo es ir a disciplinar, ayudar y tratar los problemas del pueblo, porque estaba en una situación muy crítica después de pasar por ese exilio y por todos los reyes de Israel y de Judá, que hubo tanta confusión, tanta desorientación. Pues Esdras fue uno de los profetas que Dios mandó, bueno, realmente aquí habla de sacerdote, que Dios mandó para guiar al pueblo, para darles esa esperanza. Y ahora en el capítulo 9 se trata sobre la separación de los matrimonios con extranjeros. De esto trata Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 4, donde aquí llega y los jefes se quejan de la mezcla que había entre los del pueblo de Israel y los samaritanos y gente de otras naciones, en específico samaritanos, porque sí que es verdad que cuando se fueron a Babilonia exiliados, quedaron una pequeña parte de samaritanos, pero pues las personas que quedaron del pueblo, que fueron muy pocas, más los samaritanos, pues finalmente contrajeron matrimonio. Entonces, esto ellos lo trataron como una rebeldía, ya que no era el que se casasen con una persona de diferente raza, por así decirlo, sino el problema aquí era que se estaban mezclando las creencias, se estaba mezclando la fe. Porque, por ejemplo, si yo creo en Dios y la persona con la que estoy no cree en Dios, al final va a haber conflicto. Por mucho que se respete, el estilo de vida de cada uno es muy diferente y al final, quieras o no, esto afectará. Esto os hablo desde mi experiencia y desde la Biblia, porque en la Biblia generalmente dice que no te unas en yugo desigual. Sí que hay una excepción, pero una, y ya es como muy
por si acaso sí que acabas con alguien de yugo desigual, que no tiene las mismas creencias que tú, pues que por lo menos la esposa salvará al esposo o viceversa, el esposo salvará a la esposa. Pero eso ya son casos muy extremos. Seguimos. Esdras llega a un punto en que cae de rodillas porque ve la situación que hay y él extiende las manos hacia Dios y ya le dice esa oración, como que se pone a orar. Entonces aquí vemos esa forma que era muy típica de orar en el Antiguo Testamento, que era extender las manos hacia arriba. Y dice: Yahvé nuestro Dios nos ha concedido la gracia de darnos una liberación, ha iluminado nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de la esclavitud. De hecho, continúa diciendo: Dios no nos ha abandonado. Y en el versículo 13, esto es muy destacable, que es: a pesar de sus malas acciones, Dios ha disminuido los crímenes y nos ha concedido esta liberación. Así es Dios. Dios tiene una misericordia infinita, que por mucho que nos portemos mal, que nos rebelemos contra Él, que cometamos pecados, Él siempre disminuye esos crímenes y siempre está ahí. Por mucho que, como he comentado, lo rechacemos, Él está ahí contigo y siempre está esperándote. Y por último, para cerrar el capítulo 9, deja muy claro que Dios es justo. El último episodio de hoy, capítulo, es el 10. Y aquí, de repente, Esdras vuelve a hablar en tercera persona. Es algo que no entiendo, pero bueno, lo descubriremos alguna vez. Bien, pues en este capítulo aparece Esdras llorando y muy mal por todo lo que había pasado, y él oraba y hacía una confesión. Es decir, se estaba confesando de todo lo que estaba pasando. Y aquí vengo a hacer un paréntesis para hablaros un poquito sobre la confesión. La confesión, realmente tú te confiesas sobre tus pecados, sobre lo que has hecho mal. Entonces me ha encantado cuando estaba estudiando esto, porque en la página de Enduring World, donde voy estudiando, dice que la confesión es la clase de medicamento más duro, pero el más saludable, porque nos cuesta confesarnos, nos cuesta hacer ese examen de conciencia de decir qué he hecho mal, nos cuesta muchísimo. Verlo en los demás no nos cuesta tanto, pero verlo en nosotros mismos nos cuesta muchísimo. Entonces te recomiendo que cuando acabe el día que hagas un examen de todo lo que has hecho durante el día, que has hecho bien, que has hecho mal, para poder trabajar en ello y mejorar. Y además la confesión lo que te hace es descargar ese peso que llevabas en el corazón. Bueno, continuando, vemos cómo aún había una esperanza en Israel. Siempre queda una esperanza, hasta en los momentos más oscuros, más difíciles, siempre hay esperanza. Y deciden hacer un pacto con Dios. Entonces se vuelve a hacer otro ayuno, pero este es un ayuno completo donde no comen ni beben agua. Y por último proclaman como que el casarse con mujeres extranjeras llega a ser pecado, pero vuelvo a decir lo mismo, no es por ser extranjeras, sino por mezclar la fe, como ellos le llaman la raza sagrada. Y dice que los deportados actuaron según lo convenido. Así que finalmente lo que pasó fue que las mujeres que no aceptaron seguir como a Yahvé, a Dios, y seguir con sus dioses y sus sacrificios, pues fueron deportadas y se fueron con sus hijos. Y así acaba el episodio de hoy. 4 capítulos muy intensos donde vemos la importancia del ayuno, la importancia de la oración, la importancia de compartir el estilo de vida y la importancia de la confesión, entre otras muchas cosas, como conocer quién era Esdras realmente y qué estaba pasando en esos momentos en el pueblo. Así que espero que hayáis aprendido,
que por lo menos os hayan quedado algunas cosas sobre el ayuno, que eso es como el tema principal de este episodio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga siempre.